Bienvenidos a la burbuja. Nos matan. Sí, nos matan. A los cristianos nos matan. Ni uno menos. Ni un cristiano menos en España. Nos llevan matando durante muchos años. Y no vamos a permitir ni un asesinato más. Estamos con aquellos que sufren. Estamos con los cristianos que no solo a lo ancho y largo de España sufren el martirio, sino a lo largo y ancho del mundo, en los 7 mares, se asesinan a cristianos diariamente. Somos la religión más perseguida del mundo. Nuestro libro es el más perseguido, censurado y cancelado del mundo. Nuestros fieles tienen que sufrir el escarnio, el señalamiento de administraciones, de políticos que blasfeman directamente en las cortes y que se ríen y que favorecen al discurso de odio contra los cristianos. Tenemos una clase política que favorece a aquellos que asesinan a cristianos. Somos víctimas de un sistema que va en contra de los valores cristianos. Occidente le ha puesto la guerra al cristianismo, aceptando religiones que han venido a imponer solo su criterio, a imponer su espada contra aquellos que creemos en Dios. Creemos en Dios y por lo tanto para nosotros el martirio nos santifica y nos lleva al cielo. Pero es indignante que tengamos una clase política, una clase mediática, una clase de magnates que se ríen, que no hacen absolutamente nada para proteger al cristianismo. Hoy ha sido un sacristán, mañana puede ser cualquiera de los ciudadanos que no es que tengamos la valentía, porque esto nos es dado, es un regalo, que nos decimos ser cristianos. Así que basta ya, que el gobierno detenga esta estampida de inmigración masiva en la que se nos cuelan auténticos criminales, auténticos odiadores profesionales, auténticos hombres salvajes que no conocen las bondades del cristianismo y que quieren combatirlas. El cristianismo es la religión del amor, la religión que entrega la mano, que pone la otra mejilla. Pero estamos hartos de que nos maten, de que nos humillen. Nuestro Señor sufrió hasta la muerte, sufrió el mayor escarnio, tenemos el mayor ejemplo de sufrimiento. Le llevó hasta la muerte, y muerte de cruz, pero resucitó al tercer día. Y con esa fuerza nos enfrentamos a la amenaza islámica que hace que España ahora mismo pueda estar atemorizada. Con esa fuerza, con esa valía, nos enfrentamos al ataque continuado que día tras día, ahora se ha consumado por medio de un asesinato, pero día tras día tenemos que sufrir por parte de esa religión, la cual no es compatible con nuestros valores y nuestros principios, que nos tiene contra las cuerdas. El siervo no es mayor que su señor. Si a nuestro Señor le persiguieron, más lo harán a nosotros. Pero tenemos que decir basta. Porque entre el islamismo radical y las organizaciones globalistas que tienen un único fin, acabar con el cristianismo y con el legado de Cristo, entre esas dos organizaciones, entre esos dos sistemas, nos están intentando hacer un sándwich perverso para acabar con Cristo, para acabar con su legado, para acabar con aquellos que creemos, y no lo vamos a permitir. Occidente tiene que volver a convertirse, y lo digo como lo creo, y ya está bien de complejos, ya está bien de hablar de fallecimiento. Hoy lo hemos visto, fíjense, Feijóo, miren el tuit, fallecimiento, dice Feijóo. ¿Pero cómo que fallecimiento? ¿Qué le ha dado? ¿Un patatús al señor? ¿Le ha dado un aire, un amarillo? ¿Le ha dado un algo? Ha tenido un mal aire y claro, no, que lo han asesinado con una katana, ha ido un sujeto que no tenía que estar en España, que tenía una orden para que lo mandasen, pues claro, a su país, a Marruecos, que se lo coman ellos. Pero basta ya de complejos, miren Feijóo, miren el tuit de Feijóo.
consternados por los ataques cometidos esta tarde en Algeciras. Mi pesa a la familia del sacristán fallecido. ¿Cómo que fallecido? Falleció Unamuno en la cama. Fallecido, pues Santiago Bernabéu. Pero este hombre ha sido asesinado. Y Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, y vuelta la burra al trigo, con lo de fallecido. Que no, que lo han asesinado, que nos matan. Miren Pedro Sánchez, miren. Quiero trasladar con esa voz campanuda que él tiene mis más sinceras condolencias a los familiares del sacristán fallecido en el terrible ataque de Algeciras. Oye, ¿por qué habláis de terrorismo machista y no habláis de terrorismo islámico? Sujetos perversos. ¿Por qué habláis de terrorismo machista y no de terrorismo islámico? Yo oigo mucho lo de emergencia climática. Oigo mucho lo de emergencia machista. Ah, ¿y la emergencia que supone la inmigración masiva en nuestros barrios, con nuestra gente? Eso no, da igual. España alberga auténticos yihadistas y Marlaska se pone de perfil. Mira para otro lado. A la administración parece que le interesa. La sangre de ese sacristán pese sobre vuestras cabezas y sobre todos aquellos que estáis permitiendo esta indecencia macabra. Indecencia macabra. De verdad. No soy muy de guardar minutos de silencio, porque eso lo inventaron algunos que no me gustan, pero de verdad, respeto por esa familia y por toda la familia del cristianismo. ¿Ha salido el Papa de Roma a decir algo? ¿Ha salido Francisco I? Estoy esperando. ¿Ha salido la extrema izquierda? ¿Alguien de Ione Belarra, Irene Montero? ¿Alguno ha salido? Yo les veo en la cueva, yo les veo escondidos. ¿Dónde estáis? Cobardes, ¿dónde estáis? Pues todo esto lo vamos a analizar en profundidad en este programa de La Burbuja, en la que los cristianos queremos vivir mejor, nos merecemos vivir mejor. Porque somos cristianos, porque somos españoles y porque nos lo merecemos. Y no lo hemos ganado por la civilización que hemos asentado en una Europa que en otro tiempo ha sido próspera, otro tiempo ha sido mejor que en la que la están convirtiendo Soros y compañía. Sí, Soros, que le interesa todo esto y que mete inmigración a cascoporro. Pues lo vamos a analizar con los mejores expertos. Tendremos en unos minutos entrevista con la diputada de Vox, Rocío Demer. Veremos si desde el partido de Santiago Abascal comparten este análisis, si hablan de fallecidos. Parece que Santiago Abascal ha sido más contundente a la hora de condenar estos hechos en Algeciras. Y vamos a ver lo que piensa Norberto Pico, a mi izquierda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado de estar aquí un día más, pese a la consternación que comparto contigo por el asesinato de ese sacristán, por ese mártir de la fe que bueno, pues ya digo, pues ayer nos amargó la tarde, más allá de por el propio fallecimiento, por el propio asesinato, que ya es suficiente, por saber que efectivamente el riesgo del terrorismo yihadista en España es más que cierto, ¿no? Bueno, vivimos muchas veces al margen de esa amenaza, como si esa amenaza no existiese, pero desde los años 80 hasta ahora, pues son aproximadamente 250 las personas asesinadas por el yihadismo en España. Y para que veamos también la magnitud de la amenaza, desde el 2004 hasta hoy han sido detenidos en España más de 1000 yihadistas, más de 1000 criminales que estaban dispuestos a matar en nombre del Islam, o en nombre de su versión del Islam, con lo cual no entiendo muy bien por qué en España, los sucesivos gobiernos, el Estado español no toma conciencia de ese riesgo y no hace absolutamente nada. David Sandoval, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Experto en personas. Yo primero quería empezar por dar mis condolencias a la familia de Diego Valencia, ¿no? Porque no nos olvidemos, o sea, me gustaría, como lo que tú bien has dicho, que se vea el contexto real de lo sucedido, ¿no? Este señor ha muerto por su fe, es un santo de la Iglesia Católica, y que las trágicas circunstancias de su asesinato no nos hagan perder esa trascendencia que tiene de una persona entregar la vida por Jesucristo, ¿no? Porque él al final lo que defendía era a otra persona, ¿no? Y contextualizando eso, también me gustaría hacer notar que la discusión
de este avance del extremismo yihadista, de ese extremismo religioso, es mucho más grande que fenómenos sociales como la inmigración o como la ocupación. Es decir, esto es una cosa mundial, esto es una cosa que mata a muchos cristianos en el mundo y que deberíamos dar la batalla, como tú has dicho bien en tu editorial, porque cada vez se acerca esto más a nuestras familias, a nuestras casas. Deberíamos dar la batalla para que se cuiden, por ejemplo, en las mezquitas, que es donde hay un foco de extremismo yihadistas, pues que ahí esté el CNI, que la policía. O sea, que los partidos políticos o la gente que mueve la opinión pública, pues debería exigir que este tema, que es un tema mucho más grave que un tema como la inmigración o como la ocupación, pues se tome el toro por las astas, ¿no? Pero lamentablemente no se habla de este tema, no se habla. Yo os pregunto, de verdad, ¿qué grupo social recibe el escarnio, el señalamiento, el hostigamiento, claro, el asesinato como los cristianos? Es decir, ¿qué agrupación sería capaz de soportar seguir su existencia con la de asesinatos, con la de ataques que recibe, como es el cristianismo en el mundo? El atado que la Biblia es el libro más perseguido, que los cristianos somos señalados por un islamismo radical y por unas administraciones que ven al cristiano como un bicho raro absolutamente. Norberto, ¿qué pasa? Bueno, es verdad que si este asesinato de ayer hubiera sido, por ejemplo, un asesinato machista, ¿no? De lo que se dice un asesinato machista, y tú de alguna manera estabas haciendo ese paralelismo en tus expresiones de tu editorial con lo que dice el feminismo sobre los asesinatos machistas, pues perfectamente podríamos estar culpabilizando a todos aquellos que hacen escarnio, que ridiculizan la fe de los cristianos y diciendo que ellos son los culpables de que alguien luego se haya tomado la justicia por su mano y haya querido asesinar a un cristiano por su fe, ¿no? Estuvo buscando en varias iglesias hasta que dio con una persona a la que finalmente asesinó. Es indudable el móvil religioso del asesinato. Decía David que esto trasciende, tiene razón, que esto trasciende más allá de la problemática que puede ser la ocupación o la inmigración. Pero trascendiéndola también están relacionados con ellas. Hay que recordar que este asesino, lo que sabemos hasta ahora de él, es que vivía en una casa de ocupas, es decir, en una casa descontrolada, que no se sabe quién la habita, y que había llegado a España también de forma irregular. Cuando muchos defendemos que hay que controlar la inmigración es precisamente porque tenemos derecho a saber quién entra en nuestra casa. Tenemos derecho a saber si tiene antecedentes en sus países, si procede de lugares con peligro de radicalización. Todo eso tenemos derecho a conocerlo antes de dejarle entrar. Una vez que hemos visto que es una persona indeseable para nuestra sociedad, y al parecer ya se había detectado, también tenemos derecho a expulsarlos de nuestra casa. O sea, no tenemos por qué tragarnos a todos los delincuentes del mundo. O sea, hay una visión buenista, por lo cual parece que es que tenemos una especie de obligación moral de quedarnos con el extranjero que ha venido a nuestra casa, incluso si viene a agredirnos, incluso si viene a robarnos. No solamente no tenemos la obligación de quedarnos con él, sino que nuestra obligación es defender a los nuestros y con lo cual expulsar a este tipo de elementos. Y por terminar con esta argumentación, aquellos que comparten esta visión buenista por la cual deberíamos tragarnos a cualquier persona que llegue de cualquier parte del mundo, con independencia de sus ideas, con independencia de que respete nuestras creencias y nuestro modo de vida, con independencia de que venga a robar o no, o a asesinar, y quiera fundamentar eso por ejemplo, en la religión cristiana, en el catolicismo, pues yo le recomendaría que escuchase a voces autorizadas, como por ejemplo el cardenal Sará. Para el que no lo conozca, que lo busque en Google. Cardenal Sará, con H al final. Lo primero que verá es la foto y verá que es negro. Negro como el betún, porque es un cardenal africano, ¿no? Y precisamente por ser un cardenal africano, conoce perfectamente de lo que habla. Y es uno de los cardenales que habla en contra de los procesos de inmigración masiva. Y es uno de los cardenales, de los pocos, podríamos decir, que alerta frente al peligro de islamización de Europa. Y a las claras nos advierte de que en los próximos años corremos el riesgo de que una inmigración masiva de origen islámico acabe por variar absolutamente los valores y la antropología que defendemos en Occidente y que hemos mamado del cristianismo. Con lo cual, pues oye, como sociedad, pues tenemos derecho a defendernos. Vamos a ver una fotografía de ese cardenal Sará,
ahí nuestra compañera Marta, que siempre está al pie del cañón, la que hace posible este programa. Está muy bien que lo podamos ver por si algún tontito que nos estuviese viendo tuviese la tentación de decir, ¡ah! Ya están los racistas. Por cierto, entre los tontitos o tontitas hay algunos que deben haber perdido el oremus últimamente. Me voy a referir con nombres y apellidos. Macarena Olona. Macarena Olona, ayer, tras conocer este asesinato, lanza un tuit digno de cualquier progre estúpido. O sea, digno de Olona. En el que dice que como cristianos pues tenemos que compadecernos de este asesinato y que hay que acabar con cualquier tipo de fundamentalismo, entre otras cosas porque gracias a estos fundamentalismos se expande el racismo. Es la excusa que quieren los racistas. Pero esta mujer es tonta, ¿no? Esta mujer es tonta. Esta mujer es Yo tonta. he llegado a esa conclusión. Has dicho antes que llegó de forma irregular. Hombre, de forma irregular llego yo a mi casa por la noche alguna vez. Este ha llegado de forma ilegal. Forma ilegal, y la ilegalidad no tenemos por qué ampararla. Y a mí me hace mucha gracia el discurso de la equidistancia. Del discurso de, no, pero no todos son iguales, pero evidentemente que hay una separación, y es verdad, hay muchas personas musulmanas. Hoy he estado cerca de la mezquita de la M30 que ha dicho que esto es un flaco favor, que esto lo que hace es emponzoñar el terreno y la visión que tenemos de los musulmanes, pero claro, evidentemente yo creo que si la sociedad vasca no fue capaz de condenar en un momento dado al terrorismo etarra, se pudiese vincular a un vasco con el terrorismo etarra. No sé si entiendes mi argumentación. Es decir, cuando una sociedad no es capaz de salir en bloque, de salir toda ella, de expulsar a aquellos que en sus mezquitas y en sus erricotabernas expandían el discurso de la ETA, señalarles a ellos, todo lo contrario, señalaban al español, señalaban al que decía viva España, al guardia civil, pues aquí señalan al cristiano, señalan al que cree en Dios. Claro. A ver, lo que decía Norberto creo que es el meollo del asunto y lo que tú comentas, ¿no? Es decir, hay un problema religioso, un problema cultural, un problema político, que es la islamización de Occidente, ¿no? Demográficamente, además, ellos avanzan más, es decir, como cultura. Y lamentablemente el Islam, pues estos son fanáticos, pero que son más musulmanes, digamos, que un musulmán moderado, ¿no? Al revés que un católico, que mientras más católico es más santo, ¿no? Entonces, esta cultura que islamiza tanto con valores, principios, que pervierte algunas de nuestras instituciones más en las que se cimenta Occidente, pues es un fenómeno muy grave, porque lo que al final en el fondo reduce es a la pérdida del norte como sociedad. Vamos a escuchar a Juanma Moreno Bonilla, que él sí ha superado el elemento tuit, que parece que es lo único que conocen nuestros políticos, y ha salido a la calle y ha querido tener unas declaraciones bueno, pues de condolencia hacia las familias y de, bueno, pues denunciando lo que ha sucedido en Algeciras. Vamos a escuchar a Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, antes de nada, quiero, como no puede ser de otra manera, condenar de manera enérgica y contundente el asesinato que ayer se produjo en las calles de Algeciras. Un asesinato que ha llenado pues lógicamente, de luto y de sufrimiento a una ciudad donde conviven 129 nacionalidades distintas y donde hasta el día de hoy nunca ha habido un hecho de esta naturaleza. Por tanto, muy apenado, muy triste por lo sucedido en el día de ayer, a la espera de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado establezcan en su investigación cuáles han sido las motivaciones de este asesinato, cuál ha sido además digamos, la procedencia de este señor, cuál ha sido la circunstancia, en definitiva, que nos aclaren todos los detalles que ha tenido que ver con este triste suceso, que desde luego está investigando la Audiencia Nacional y lo está investigando como un acto terrorista, yihadista, aunque evidentemente a esta altura todavía no se puede descartar ninguna cosa. 129 nacionalidades en Algeciras. Y dice Juanma Moreno que no ha pasado nada, que no hay ningún problema. Os pregunto, Norberto, ¿la multiculturalidad, ese fenómeno, funciona? ¿Ha funcionado en algún lugar en Europa?
Vamos a ver, con el tema del Islam, es evidente que los musulmanes, el 100% de los musulmanes no son unos criminales, porque si no el resto ya estaríamos todos muertos, nos habrían matado a todos. Pero es indudable que el terrorismo islámico es un problema que está dentro del Islam. Entonces, si nosotros obviamos eso, pues estaremos muy lejos de hallar una solución. Si queremos ponerle paños calientes, si no queremos denominar a las cosas por su nombre, y por ejemplo le llamamos terrorismo internacional, ¿no?, por no decir yihadismo, pues entonces estaremos más lejos de la solución. Ahora, respecto de las palabras de los políticos, por ejemplo ahora de Juanma Moreno, bueno, a mí me gustaría que esa actitud que ha tenido él de benevolencia para todos los grupos humanos la tuviesen, por ejemplo, el próximo asesinato machista que hubiese, y que dijera, por ejemplo, vivimos en una ciudad donde hay muchos millones de hombres, los hombres no son asesinos por sí solos, de hecho hay millones de hombres que conviven pacíficamente con sus mujeres, cosa que es rigurosamente cierta, ¿no? Sin embargo, ahí es cuando nos encontramos con un mensaje que criminaliza al hombre, dice que el heteropatriarcado, las estructuras machistas, que el hombre en potencia es un asesino. Carmen decía que tenemos en el ADN la violencia. Exactamente, entonces, pues no, la verdad es que no. Es ciertamente muy lamentable que ante un hecho luctuoso estemos siempre esperando a ver quién es el agresor, quién es el asesino, para ver su sexo, para ver su nacionalidad, para ver su credo religioso, para ver a qué grupo político beneficia, ¿no? Claro, es un poco lamentable, pero es así. Además dice, estamos estudiando las motivaciones que le han llevado al asesinato, ¿no? Cuando está claro que es un motivo religioso. Ahora, gritar Alá es grande dentro de una sacristía cristiana. Ahora, lo que sí a mí me preocupa es que justamente, a ver, cuando hay un asesinato machista, ellos al final dan toda la batalla cultural y dan todo el marco mental, el heteropatriarcado, los hombres son potencialmente asesinos, las mujeres tal, pero cuando pasa esto, por ejemplo, nosotros también deberíamos dar la misma batalla, es decir... ¿Cómo hemos empezado el programa? Si es que hay que utilizar ese lenguaje, claro. Porque es que nosotros tenemos razón. Claro. Es que es la realidad, es que a mí me expliquen si pasase lo que pasa con los cristianos, a cualquier grupo, a los ecologistas, a las feministas, a cualquiera, se les asesina de la manera que se asesina. Que Boko Haram se lleva a niñas en Nigeria por el hecho de ser cristianas. Que en los años 30 en España se han matado católicos a mansalva por el hecho de ser cristianos, no por otra razón, claro. por su fe. Entonces, justamente... ¿Pero qué me están contando? Claro, y por ahí deberíamos entrar. Y además, es lo que más les duele, lo que más les dolería a esta gente que le encanta pervertir pues la realidad. Porque les llevaríamos a justamente dar una discusión ideológica o una discusión en este aspecto, ¿no? Y solamente en ese conflicto cultural avanzaríamos. Pero ningún político ha dicho lo que tú has dicho, por ejemplo, en tu editorial. Ninguno. O sea, todos al final se han reducido. Digo que no, los políticos no son de izquierdas, ¿no? Han dicho al final inmigración, ocupación. Y ninguno se atreve a dar esa batalla cultural de, oye, están matando personas por su fe. Bueno, Irene Montero ni ha salido. Yone Belarra ni ha salido. Sí, yo estuve echando un vistazo, al menos hasta esta mañana, en las cuentas de Twitter de algunos representantes de la izquierda y la verdad es que no he visto ni un solo comentario. O sea, es verdad que están siempre muy atentos a cuando hay una muerte con otra motivación, rápidamente pues lanzar su mensaje. Isabel Rodríguez, pero la en este portavoz, caso lo han la obviado. Siniestra portavoz del pelito a lo Garzón, le han preguntado y ha dicho que ese no era el tema. Claro. De la conferencia que estaba ella dando, estaba en una iglesia, además, en una catedral, en Toledo. Ese no era el tema, eso no tocaba. Qué falta de sensibilidad, ¿no? Pero qué cinismo. Qué falta de sensibilidad. Claro, es que lo has comentado tú al inicio. Es verdad que a día de hoy la izquierda no es la izquierda de los años 30 del siglo pasado, en la que se perseguía, se detenía, torturaban y asesinaban de manera cruel a católicos por el mero hecho de serlo. La izquierda a día de hoy no asesina, pero la izquierda sigue teniendo un altísimo componente anticlerical y antirreligioso. Y entonces no se sienten cómodos en este debate, porque claro, no les quedaría más remedio que ponerse de parte de la víctima. No les quedaría más remedio que ponerse y empatizar con los católicos. Y como no quieren hacerlo, pues te dicen, no, prefiero no hablar de ello. Argumento está muy manido, pero de verdad,
pónganse ustedes en el planteamiento, ya ha ocurrido, creo que en Australia pasó, en Canadá, la última vez. Un señor blanco, cristiano, que se hacía llamar cristiano, entró a una mezquita y se armó Claro. la mundial. Bueno, aquí salió todo el mundo. Claro. Aquí nos indignamos todos. Pero ¿por qué los cristianos, no sé, tenemos Claro. ese complejo? Pero imagínate un tuit de un político diciendo, tal como sucedía en la Segunda República, se sigue matando a gente por el hecho de creer en una fe. O sea, por el hecho de defender su fe, por el hecho de ser católicos. Pero no se plantea esa batalla en ese plano. No. O sea, estamos un poco... Claro, yo también me pongo en el lugar de alguna persona que está desencantada de la política y entonces ve que los políticos que no son de izquierda utilizan este mensaje para hablar de sus temas, de la inmigración ilegal, para hablar de la ocupación. Pero, joder, puedes dar aquí una batalla mucho más grande, que es decir, oye, se sigue matando gente por lo que creen, aquí y en todo el mundo. El Boko Haram, ¿qué vamos a hacer? Las mezquitas, que son focos de gente extremista, ¿no? Pues se puede cortar internet, donde hay un montón de gente que capta, ¿no? a chavales que luego que ellos mismos se pongan en bombas y tal. Es decir, es un problema mucho más grande que no sé por qué no se aborda de esa forma. Pero un problema no lejano, porque No, insisto, es que hay 1000 detenidos en España en las últimas década y media. Hay más de 1000 detenidos en España por yihadismo. Las fuerzas de seguridad del Estado conocen perfectamente la amenaza, conocen perfectamente el problema. Sin embargo, así como por ejemplo en otros temas, vuelvo a hablar del mismo, el de la violencia machista, pues hay toda una organización, todas las administraciones ponen la carne en el asador, hay una constante concienciación del problema. Sin embargo, este problema se trata de obviar, se mira para otro lado como si no existiese. Nosotros no miramos para otro lado, nosotros miramos a la realidad de frente y analizamos el hecho que sucede en cada momento y denunciamos aquello que creemos que se debe denunciar. Tenemos ya una política que no ha tenido complejos, nunca los tiene, la verdad es la realidad. Es una persona que no ha hablado de fallecido, no ha hablado de veremos a ver cuáles son las causas, sino que ha llamado a la verdad por su nombre y la vamos a saludar. Doña Rocío de Mer, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte Pues y de estar contigo en este programa. Igualmente, de verdad. Oye, has escrito un tuit esta mañana o ayer por la noche. Has hablado de asalto a varias iglesias en Algeciras, un sacristán muerto, 4 heridos al grito de Alá. A ver cuánto tardamos en llamar a las cosas por su nombre. Pues le permito que tenga aquí su espacio para llamar a las cosas con su nombre. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Bueno, y además voy a empezar con todo mi cariño a David Sandoval y un saludo además particular para Verónica, que él conoce bien, y que yo particularmente en redes y varios representantes de Vox sí que lo hemos dicho, ¿no? Que se ha matado a una persona por ser cristiano. Lo hemos dicho además literalmente con esas palabras. Y nada, concretamente yo vengo de Algeciras además, salí esta noche para acompañar al pueblo de Algeciras, para visitar las 3 iglesias que fueron asaltadas ayer y para dar el pésame a la familia del asesinado, ¿no? Además, hemos visto esta mañana el punto en concreto en el que le habían asesinado y bueno, el paripé institucional también del propio ayuntamiento, ¿no? Que al final todos culpables y responsables de una situación que si siguen relativizando va a volver y bueno, pero bueno, ahí estaban haciendo su papel y dándose golpes. Bueno, ese ha sido el paripé que todos hemos visto. Algunos políticos han hablado incluso de fallecimiento, han usado ese eufemismo tanto en izquierdas como en derechas, es decir, en PSOE y PP. ¿Qué le ha parecido ese eufemismo, esa manera de tratar esta masacre? Bueno, pues es lamentable, ¿no? Muchísima gente dice que a lo mejor nuestro discurso es duro, pero lo que yo creo que en realidad no quieren asumir es que la realidad es dura. Tú puedes identificar o no la realidad, asumirla o no, combatirla o no, pero el hecho es que la dureza es la dureza de la realidad. La dureza es que Algeciras, que es la puerta de Europa, pues está viendo y vivió ayer muy concretamente precisamente.
Parece que se nos ha quedado bloqueada ahí Rocío de Mer. Se nos ha parado ahí, vamos a intentar... Pues la muerte de... Rocío, que te nos has quedado ahí bloqueada con el argumento. Estabas hablando de Algeciras como puerta de Europa. Os he perdido. Sí, que es casualmente, ¿no? Algeciras como puerta de Europa, una de las capillas que intentó asaltar ayer el terrorista yihadista, pues era casualmente además la Capilla Europa, y que no consiguió entrar porque estaba cerrada, y hoy, sin embargo, pues se ha celebrado un funeral en honor a Diego, al que hemos asistido además. Y bueno, pues esta puerta de Europa casualmente está siendo testigo de la muerte de Europa que está sucediendo en los últimos años, ¿no? De la muerte de Europa como origen, como cultura, ¿no? Como patrimonio, como tradición, como todo lo que es nuestra identidad y nos representa en definitiva. Esa muerte de Europa que tenemos que intentar y remar para resucitarla de alguna manera. El diario El Español ha comentado o ha dicho que esto sirve para que Vox de alguna manera azuce su discurso de odio. ¿Qué tiene que decirle? Le ha respondido usted por Twitter, pero ¿qué tiene que decirle al diario El Español o a aquellos que crean que esta muerte le viene bien a Vox? Bueno, que no se me ha ocurrido, no he visto jamás a ningún periodista preguntarle, a ningún político progre de cualquier color, no me importa, cada vez que ha habido un asesinato de lo que ellos denominan violencia machista y han realizado concentraciones de todo tipo y manifestaciones de todo tipo, jamás se me ha parecido a mí ver a ningún periodista preguntarle si lo estaban utilizando o no políticamente. Al revés, todos de manera muy firme y muy férrea han dicho que precisamente lo que querían era culpabilizar y atajar un problema, ¿no? O sea, que ¿por qué esa doble vara de medir con Vox, ¿no? ¿Por qué cuando un político va a un lugar, en este caso, con un reciente fallecido, con un fallecido además que podía haberse evitado con una serie de políticas que llevamos viendo los últimos años, que no cesan en ningún caso, y por qué eso es aprovechar una situación y no sencillamente el culminar una denuncia y el no dejar de callarte ni siquiera en los momentos difíciles y los momentos duros? Ha estado usted sobre el terreno, yo creo que está usted viajando desde Algeciras a algún otro punto de España y quería que nos contase qué es lo que ha vivido la gente, qué es lo que le ha transmitido, qué es lo que le ha comentado. ¿Hay miedo realmente en Algeciras por la inmigración, en este caso, de tinte y con esta posibilidad de convertirse en potenciales yihadistas que hagan este tipo de cuestiones? Pues mira, justamente acabas de dar con la palabra, ¿no? Yo creo que lo que más he escuchado hoy ha sido la palabra miedo. En concreto, además, me quedo con el testimonio de Alfonso, al que he conocido hoy, que ayer fue testigo, además de que cosieran a machetazos a Diego. Y no solo fue testigo, sino que su hijo de 12 años se encontraba dentro de la iglesia en una clase de catequesis y él había ido a recogerle. Y en ese momento en el que él fue a recoger a su hijo, pues se encontró con todo y fue testigo y digamos que prácticamente él está vivo de milagro y sacó corriendo de ahí a su hijo, no contándole lo ocurrido para que no lo viera, ¿no? Y tapándole la cara. Y en fin, pues testimonios como ese que han sido muy duros y efectivamente lo que han trasladado al final es esa conmoción y ese miedo que vive el pueblo de Algeciras, que además hoy, después de los minutos de silencio institucionales que han tocado y tal, pues se ha puesto a rezar de manera espontánea, ¿no? por esta persona. Espeluznante el testimonio. ¿Por qué muchos políticos, cuando ocurre un asesinato de un hombre hacia una mujer, sí se habla de terrorismo machista? Ahora no se ha visto hablar de terrorismo islámico, terrorismo yihadista, cuando, como muy bien has descrito, esos machetazos que han acabado con la vida de Diego, ese testimonio de esos niños que han tenido que escuchar de alguna manera todo lo sucedido, ese pueblo consternado. ¿Por qué no se utiliza ese lenguaje? Bueno, pues porque no interesa, ¿no? Al final, a los grandes poderes mediáticos que están aliados con los otros poderes que ya conocemos todos, está muy claro lo que buscan desde hace muchísimos años, ¿no? Que es la destrucción de la destrucción y la muerte de Europa a la que estamos asistiendo. Y eso lo hacen de una manera muy concreta, ¿no? Una de las herramientas que sí que les beneficia para esa destrucción es el feminismo
y una de las herramientas que no les beneficia de ninguna manera es que Europa rescate su identidad y su cultura, ¿no? Por lo tanto, le interesa el desastre, le interesa el caos, le interesa la inmigración masiva y descontrolada, le interesa el enfrentamiento cultural, le interesa el vacío cultural incluso, ¿no? O sea, le interesa todo aquello que suponga caos y que suponga destrucción de Europa. Y por lo tanto, cualquier relato que vaya a defender esa identidad, cualquier relato que vaya a combatir la cultura que ahora mismo pues está matando cristianos por Europa por el hecho de ser cristianos, igual que sucede en otras partes del mundo, evidentemente tanto al poder mediático como a sus amos pues no les interesa. Rocío, para acabar, los cristianos debemos vivir mejor. ¿Qué pasa cuando en ti personalmente, cuando te enteras de esta noticia, como cristiana, como persona que comparte el corazón con Diego y con toda su familia, debemos vivir mejor? Ese lema de Christian Life Matter se debe hacer visible? Bueno, no como trending topic, ¿no? Que queda quizás un poco más débil, ¿no? Desde luego que sí, Josué, además tú y yo lo hemos hablado ya de manera personal y sí, una de las cosas que la verdad que me animó anoche a desplazarme al lugar de los hechos fue precisamente esa, ¿no? Precisamente el hecho de que mataban a un hombre por el hecho de ser cristiano saliendo de una misa, lo que, si lo miras desde el punto de vista de la fe, convierte a esta persona en un mártir, ¿no? Rocío de Mer, gracias por llamar a las cosas por su nombre. Gracias a ti, José. Gracias de verdad, muy buen viaje, muy buen viaje. Gracias. Las cosas por su nombre, qué importante es. Europa está muerta, la quieren matar, la quieren asesinar a nuestra querida Europa, a nuestra querida España, y no lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir. Tenemos otro analista político hoy en la burbuja, que es nuestro querido amigo Ricardo Morado, que ya está preparado, que también consternado por esta noticia. La verdad que está siendo el monográfico, el monotema de alguna manera, pero es que, de verdad, ¿ustedes piensan que algo es importante? ¿Ustedes piensan que el IPC o que el IVA de los productos básicos es algo comparado con el asesinato de cristianos? Porque algunos se piensan que sí. Hoy Cuca Gamarra ha hablado de todo y luego, bueno, pues en una nota ha dicho que sí, que está consternada. Isabel Rodríguez, lo hemos dicho antes, la portavoz del gobierno, pues que ese no era el tema del día. Ricardo Morado, ¿es el gran tema del día el asesinato de los cristianos, querido amigo? Muy buenas noches, amigo mío. Y antes de nada, felicitarte por tu cumpleaños. Muchas gracias. Punto y seguido. Y iba a comenzar mi intervención haciendo un chema y diciendo que te vote Chapote Sánchez asesino, pero creo que las circunstancias y los acontecimientos ya ni siquiera hacen necesario que yo diga algo así. El problema yo creo que reside en este momento en que la consternación que todos sentimos se vuelve indignación al ver cómo por la otra parte de la baraja también hablan, como tú bien decías hace un momento, de fallecimiento. O sea, estamos... estoy hablando del Partido Popular, para que todo el mundo me entienda. Los únicos que han hablado de asesinatos y los únicos que han hablado con franqueza, como hablaría una persona de la calle, ha sido una vez más Vox. Acabamos de escuchar ahora mismo a Rocío de Mer, que además de ser gran amiga, es una gran política y tiene las cosas muy claras. Y dice las cosas como las siente la gente de la calle. Y el problema fundamental existe cuando los dos partidos mayoritarios de este país, tanto Partido Socialista como Partido Popular, están tan alejados de la ciudadanía y tan alejados, con los pies tan fuera del suelo y tan lejanos del suelo, de la ciudadanía, ¿no? Y eso es lo más preocupante de todo, de observar una vez más que otro hecho como este, porque no es la primera vez que sucede en Europa, ni va a ser la última, por desgracia, porque estamos ante la teoría de la sustitución, que si no es por las buenas va a ser por las malas. Al final asistimos al espectáculo lamentable del buenismo de moqueta y del buenismo de salón del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, que una vez más utilizan el lenguaje torticeramente para tratar de blanquear algo que no es más que un asesinato por motivos de religión.
Si la cosa hubiera sido al revés, si un cristiano hubiera cogido un machete, hubiera ido a la mezquita de la M30 y se hubiera cargado a algún moro que estuviera allí, no estaríamos hablando de la tranquilidad con la que se está hablando ni en los medios de comunicación de masas, ni por parte de los políticos de los dos grandes partidos de este país, ¿eh? Te aseguro que las calles en este momento estarían tomadas. En primer lugar, por los de la ultraizquierda, que por supuesto echarían la culpa de ese horrible crimen a la ultraderecha. Y por otra parte, por el Partido Popular, o por la derechita cobarde, que lo que haría sería decir, bueno, a lo mejor no fue la extrema derecha, pero a lo mejor sí, poniéndose de canto una vez más. El problema está en que se ponen de canto cada vez, en todas las ocasiones. Y al final los únicos que acaban hablando claro son los políticos que representan la única opción viable que hay en este momento, que es la de Vox. Pues sí, se busca claridad, si es que no queremos más, queremos llamar a las cosas claro por su nombre, y realmente creo que no es tan difícil. Pero, ¿tú crees que hay un interés, de alguna manera, por parte, yo no sé llamarlo exactamente, pero los ministros quizá del Gobierno de España, el Gobierno de España tiene interés en que en la inmigración masiva, en lugar de controlarla, lo que hagan es que puedan entrar a expuertas inmigrantes, que ya te digo, que pueden venir yihadistas, que pueden venir personas con formación para hacer la guerra santa aquí en España? ¿Por qué tenemos un gobierno que mira para otro lado ante el problema de la inmigración? Habría que preguntarle a Antonio Sánchez lo que le han contado en Davos sus amigos globalistas, y habría que preguntar cuáles son los intereses que hay detrás de todo eso. De la misma manera que habría que preguntar cuáles son los intereses de los grandes medios de comunicación que vez tras vez siguen blanqueando este tipo de cosas. Yo he tenido que ver en la televisión hace un rato que es que si el moro estaba un poquito loco, que tenía unos trastornos psiquiátricos, y que no, que detrás de todo ese mensaje de blanqueamiento buenista hay intereses, y esos intereses son los mismos intereses globalistas de los que estamos hablando siempre. Y eso es indiscutible, ya no es una conspiranoia ni es una teoría de cuatro locos, no, es que asistimos cada día al refrendo de esa teoría. Y quien diga lo contrario se está engañando. Tanto los grandes partidos políticos de este país, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, como los grandes medios de comunicación, responden a intereses precisos y concretos. Y esa teoría de la sustitución de la que yo te hablaba antes ha dejado hace mucho tiempo de ser una teoría. Pero hace muchísimo tiempo que dejó de ser una teoría, es una realidad. Las imágenes que estamos viendo ahora mismo, eso no se sostiene. Bueno, llamarle hombre es llamarle demasiado. El muchacho este que asesinó ayer a esta persona, ya estaba siendo vigilado por las autoridades. Estaba de ocupa en una casa. Tenía antecedentes penales. ¿Por qué ese tío seguía en España? Que alguien me lo explique, para que yo lo entienda. Y al mismo tiempo tenemos a Antonio Sánchez poniendo ayer un tuit hablando del fallecimiento y apoyando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no necesitan tu apoyo, Antonio. Necesitan medios y necesitan seguridad jurídica para poder hacer su trabajo. Y su trabajo es coger a esta gente, y si tiene antecedentes penales y si no se está adaptando a nuestro país, no tiene trabajo, está en una casa ocupa, ponerlo en la frontera y mandarlo fuera de España. Eso es lo que haría un país normal en el que la lógica fuera lo imperante. Pero como estamos en la España de los socialcomunistas y de la ultraizquierda, lo que hacemos es acoger a toda la chusma que viene y que entra en este país, sea por la vía que sea, y encima los mantenemos. Ese es el problema fundamental. Y eso es lo que hay que decir alto y claro una y otra vez. Y dejarse de politiqués y dejarse de mensajes buenistas y dejarse de zarandajas. Eso es gentuza, que vienen aquí a matarnos y vienen a no integrarse, vienen a conquistarnos, ya sea por las buenas a través del vientre de nuestras mujeres o sea por las malas a través de machetazos, y esa es la única realidad que tenemos hoy en día. Y decir lo contrario o intentar echarle nata a esa fresa es mentir y es ser totalmente ajeno a la realidad. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de todo eso? Como te decía, los mismos intereses globalistas que imperan en el resto de Europa en este momento. Ya tendremos tiempo de arrepentirnos. Ricardo, te encerraba yo una tarde con Pedro Sánchez a que le dijeses estas y otras 4 cosas más. No, porque ¿sabes lo que pasa? Pedro Sánchez está por encima del bien y del mal. Es un ente divino, y entonces no se pararía a hablar con un padre de familia calvo y provinciano como yo, porque le iba a decir 4 verdades, no le iba a faltar al respeto, pero le iba a decir 4 verdades, y eso no está capacitado siquiera para escucharlas. Que te bote chapote si le ibas a decir.
Eso desde luego. Eso desde luego. Ricardo Morado, muchísimas gracias. El jueves te tenemos más ratito por aquí, pero gracias por tu análisis y tu claridad en el discurso. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y es verdad que este es un programa triste, pero hay que darle siempre ese toque cultural que nos merecemos. Jueves de cine, jueves con Luis Ruiz de Asúa. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Josué. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, de verdad, por estar en la burbuja. Un placer. Hoy vamos a hablar de vaqueros. Sí, de vaqueros del siglo XX. Vaqueros del siglo XX. Esto está ya interesante. De la película que hoy nos va a hablar, he leído, por ejemplo, en El Correo, en el periódico El Correo, que es La epopeya del western. Bueno, esta película de la que hoy voy a hablar es una película polémica. Es una película polémica entre los aficionados al western, a las películas del oeste. Porque esta película es excesiva, es muy dura, es violenta. Y esta película marcó un antes y un después. Las películas del oeste nunca volvieron a ser iguales después de este título del que vamos a hablar. O la amas o la detestas. Como todas las obras maestras, tiene grandes admiradores y grandes detractores. Yo me cuento entre los primeros. Pues háblenos de esa película. Esta película es una película del año 1969, una producción de la Warner, titulada Grupo Salvaje. Grupo Salvaje, hombre, un gran western. Un gran western dirigido por un grande como fue Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, un tipo duro, excesivo, como esta película y como todo el resto de su filmografía. Un Sam Peckinpah que, fíjate, José, por ejemplo, John Wayne, el más grande, cuando vio esta película, pues dijo con pesar que esta película destrozaba toda la mitología del antiguo oeste. Entonces, claro, esta película, por eso digo que es un poco... Es una película peculiar, porque en su día generó polémica, pero yo creo que con el tiempo esta película se ha ido revalorizando, lo fue desde el principio entre los aficionados realmente, pero no le faltaba razón al duque, a John Wayne. Lo que pasa es que Sam Peckinpah decía que las películas del oeste habían empezado a perder el contacto con la realidad. A la altura de 1969, la sociedad norteamericana está completamente frustrada, es una sociedad muy violenta, y entonces Sam Peckinpah dice que las películas del oeste tienen que ser así. Eso sí, destacando siempre cómo los tipos duros se las apañan para sobrevivir en esa jungla. Entonces, este es el espíritu de Grupo Salvaje, este es el espíritu de Sam Peckinpah. Un Sam Peckinpah pues, que tiene una biografía digna de sus películas. Este era el típico que en vez de ir al instituto se fugaba al rancho de su abuelo para ser un cowboy. Claro, el sueño. Esas cosas marcan. Este hombre llega a la Segunda Guerra Mundial y se mete a los marines. Vuelve de la Segunda Guerra Mundial y por iniciativa de una chica que conoce, Mary Sellars, la que será luego su primera mujer, pues empieza a interesarse mucho por la poesía, por el teatro, y empieza a hacer sus pinitos en el cine. Y entonces va a llegar a ser un gran director de cine, que él se va a especializar en lo que se llama los western crepusculares. Es decir, las películas del oeste que ya no son como las de antes. Es ya como el fin de una era, ¿no? Entonces va a ser el director de grandísimas obras maestras como Duelo en la Alta Sierra, como Pat Garrett y Bill el Niño, que es un peliculón de Chris Christopherson y de Bob Dylan. Pat Garrett y Bill el Niño me la han recomendado hace muy poquito. Buenísima. Carlos Paz, además, me la ha recomendado. Se nota que le gusta el buen cine, porque es un peliculón. Mayor Dandy, con Charlton Heston. Es decir, toda una serie de títulos entre los que va a destacar este Grupo Salvaje. Él se va a caracterizar también, Sam Peckinpah, por sus relaciones totalmente tempestuosas con las productoras, con las distribuidoras. Siempre va a tener problemas con las grandes compañías cinematográficas que le amputaban su creatividad, sus películas. Él aparte... Ahora sí esta es de Warner. Sí, efectivamente, pero él siempre estuvo a palos con todos los directivos. Él, aparte de los western, va a dirigir películas muy buenas. La Huida, por ejemplo, muy suyas. La Huida está con Steve McQueen, y una preciosa Ali MacGraw. Por ejemplo, tiene una brutal de la Segunda Guerra Mundial, que es La Cruz de Hierro. La Cruz de Hierro, hombre. Y tiene una película... También hace poco una amiga la ha estado viendo. Sí. No, se nota que usted tiene amigos que le gusta el Hombre, cine. por favor, sí. Y tiene otra película que, bueno, lo de García y las Verdes Praderas se queda en una broma al lado de Perros de Paja. Perros de Paja. Bueno, un pueblo que hay que ver esa película porque es brutal. Entonces, Sam Peckinpah, un hombre excesivo, él va a morir muy joven, con 59 años, una vida de excesos, alcohol, cocaína, unos rodajes que había que verlos,
y le pegó un ataque al corazón y se murió se murió muy joven, con 59 años ya digo, y se nos dejó este legado de grandísimos títulos, entre los que destaca sobremanera Grupo Salvaje. Grupo Salvaje. Antes de entrar al argumento le quería preguntar, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, este western del spaghetti western o del western clásico que podemos encontrarnos en Clint Eastwood o en John Wayne o en otros? Bueno, el spaghetti western fue también una gran ruptura con el género tradicional. Claro. Hay estos buenos aficionados al western que les gustaban las películas de Anthony Mann o de John Ford. Hay muchos de ellos que, por ejemplo, no les gusta nada Sergio Leone o Sam Peckinpah. Yo creo que aquí lo que destaca sobre todo es la violencia. La violencia, esta es una de las primeras películas en las que vamos a ver cómo los disparos entran y salen. Hay muchísima sangre. En esta película hay contabilizados 144 muertos, creo recordar. Es decir, esta película es muy violenta, al revés que esas otras películas del oeste, siempre con un pozo de heroísmo, de leyenda. Digo que la familia de Pascual Duarte al lado de esto es... La familia de Pascual Duarte creo que fue una influencia en Sam Peckinpah. Efectivamente, o sea, el tremendismo de Cela en la película. Total, Sam Peckinpah era un tipo además muy culto, un gran amante de la literatura. Joder, pues es que 144 muertes, estás hablando... Estoy pensando porque... Los 144 digo, es que claro, no quiero destriparlo, pero en la primera secuencia, que es impresionante, de las mejores de la historia del cine, dura alrededor de un cuarto de hora. Si quieres la contamos. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, ahí ensangrentado, con bueno, la ametralladora. Esto es el final. Bueno, no vamos a destripar, por supuesto. Pero que la primera secuencia ya les va a enganchar a la audiencia. Eso es uno de los momentos más impresionantes de la historia del cine. Estos son 5 jinetes uniformados con uniformes del ejército norteamericano. Estamos en Texas y se van acercando a un pueblo. Entran en un pueblo. Estamos en el año 1913. O sea, ya no estamos en la época de las películas. No, estamos en 1913. En esta película vamos a ver incluso algún automóvil. Pero estos van a la antigua usanza, a caballo, entran en el pueblo 5 jinetes. Como digo, lo primero que ven en el pueblo, por cierto, es a un grupo de niños jugando a algo muy inocente. Han hecho una especie de jaula con unos palos y tienen atrapado a un escorpión, a un alacrán, al que están devorando un montón de hormigas rojas. Ya eso juegan los niños. Bueno, es una especie de anticipo de lo que... Se entera Yone Belarra. Una especie de anticipo de lo que viene. Llegan al pueblo, les están esperando otros 2 jinetes y entran al banco. Entran al banco y resulta que no son soldados, son malhechores, son un grupo de forajidos que entran y van a robar el banco. Y este es un momento impresionante porque mientras ocurre todo esto, estamos viendo los títulos de crédito. Y en un momento dado, cuando ya encañonan a todo el personal del banco, hay un momento que el jefe de la banda, Pike Bishop, dice esa famosa frase: si se mueven, mátalos. Y en ese momento se para la imagen, se funde en negro y pone al lado, dirigido por Sam Peckinpah. Bueno, eso es impresionante. Es impresionante. Qué inicio, ¿Qué pasa? Pues resulta que es una trampa, es una celada que les ha tendido la compañía del ferrocarril, que ha contratado a un montón de cazarrecompensas que están en las azoteas de los edificios adyacentes preparados para acabar con este grupo salvaje que ya es famoso por sus correrías. Se va a producir un tiroteo, que por eso digo lo de los muertos, pero aquí creo que hay 22 muertos en esta para empezar, para abrir boca. O sea, es una película muy violenta, por eso digo que es una película que no es para todos los públicos. ¿Y qué pasa además? Que ya para acabar ya de esa escena apocalíptica, viene un desfile de la Liga Antialcohólica, una especie de burla del Ejército de Salvación, que vienen cantando estos himnos religiosos de Shall We Gather at the River y estas canciones en medio de los tiros. Bueno, es una escena que los espectadores que no la hayan visto... Aquel batallón de suicidio de la vida de Brian. Se van a quedar impresionados. Bueno, resumiendo mucho, logran escaparse y entonces estos son los grupos salvajes, una banda de atracadores a la antigua usanza, que están perseguidos por la modernidad, que es la compañía del ferrocarril y unos odiosos cazarrecompensas que son mucho peores que ellos, una auténtica gentuza. Bueno, pasan a México, se escapan a México, ahí van a ir al pueblo de uno de ellos, un tal Ángel, que es un mexicano, un pueblo que ha sido arrasado por un tal general mapache en las correrías de la Revolución Mexicana. Bueno, la novia de este chico se ha ido con ese general mapache, un general de opereta de estos de la Revolución, y ellos van a hacer un negocio con este general de venderles unos caballos que les sobran, etcétera. Llegan al pueblo del general. Este chico, cuando ve a su novia, que se ha convertido en la amante de ese general, la mata, y ellos se libran de la muerte. ¿Por qué? Porque hacen un pacto con este general y su ejército para robar ya en territorio norteamericano un tren de armamento del ejército americano para darle las armas a este general y él a cambio les va a dar un dinero. No voy a contar más. A partir de aquí, el atraco al tren, todo lo que sucede...
es una película impresionante. Impresionante porque junto a esa violencia tan cruda va a haber montes de un romanticismo excelso. Sí, pero incluso hay, vamos, violencia de hombre a una mujer. Sí, no, aquí vamos a ver todo tipo de... La Es una película muy dura. Muy dura. Muy dura que generó, ya digo, en su momento, en el año 69. Mato para bizcochables y natilleros. Es una película que hay gente que le puede herir las ¿Y el guión qué tal está? El guión es estupendo. El guión está elaborado por ni más ni menos que Wallon Green y también por Sam Peckinpah. Parte de una historia original, de un cuento de Roy Seeker. Y este guion, digo, es buenísimo. También me gusta destacar a la fotografía de Lucien Ballard, que era un gran director de fotografía. Pero luego, claro, el reparto es espectacular porque es que es imposible juntar en un momento dado, en lo mejor de sus carreras, a todo ese elenco de actores. La película dura 2 horas y media y son todos buenísimos y en el momento justo. Entonces, rápidamente, por citar a alguno, yo me quedaría, por ejemplo, con Emilio el Indio Fernández, ese actor mexicano. ¿Ese que estamos viendo ahí? No, ese es Ben Johnson. Ese es Ben Johnson. No, pero digo, esos son miembros de una tribu. De un pueblo. No, de una tribu digo bien, porque, bueno, es que no quiero destripar la película, pero bueno, ellos son actores de esa, que eran además de ese pueblo en concreto, eran autóctonos. Este es Ben Johnson. Ya que está ahí, vamos a pegar por Ben Johnson entonces. Ben Johnson es un tipo que trabajó con John Ford en La Legión Invencible, en Río Grande, va a trabajar después en Raíces Profundas. Bueno, Caravana de Paz, un cowboy de verdad, este era un cowboy de verdad, y este va a ser un integrante del Grupo Salvaje. Emilio Lindo Fernández, el mexicano, actor, director, de joven en la Revolución Mexicana. Este va a apoyar a las fuerzas de Adolfo Huerta frente a Obregón. Lo meten en la cárcel, se escapa de la cárcel, se va a Estados Unidos, se empieza a meter en el mundo del cine. ¿Sabes que este tipo fue el modelo de la estatuilla de los Oscars? ¿Qué me dices? Es que aquí hay unas historias en esta película. Por iniciativa de Dolores del Río, la actriz mexicana, este fue el que hizo de modelo para hacer la estatuilla de los Oscars. Para hacer así, Emilio Lindo Fernández, un tipo que luego fue un director de cine famosísimo en su país, en las películas estas de la Malquerida, Enamorada, esas películas. Luego sale La Noche de la Iguana con Joe Houston, por ejemplo, un tipo acusado de asesinato, metido en unas fiestas de estas brutales, un tipo enamorado locamente de Olivia de Havilland, puso a la calle que pasaba por Coyoacán, por su gran residencia en Ciudad de México, Dulce Olivia. Bueno, un personaje espectacular. Ben Johnson, que ya hemos hablado. Tenemos, por ejemplo, a Robert Ryan, un actor de estas películas de rostro de Hollywood, característico de películas negras, de películas del oeste, de películas bélicas. Aquí hace el papel de Thornton, que es un tipo que era del Grupo Salvaje, y ahora lo tienen los cazarrecompensas y la compañía del ferrocarril para atrapar al Grupo Salvaje, porque si no lo amenazan con devolverle a la prisión de Yuma, donde fue torturado. Un papel memorable. Tenemos, por supuesto, al jefe del grupo, a Bishop, a Pike Bishop. A Ernest Borgnine, que es el amigo de él. Ernest Borgnine, ganador del Oscar, con Marty. Pike Bishop es William Holden. William Holden, uno de los pocos galanes de Hollywood que se negó a operarse, y aquí va a tener el rostro ideal para hacer este papel de tipo duro, durísimo, pero con un pozo también melancólico muy interesante. El William Holden del Puente sobre el Río Kwai, de Misión de Audaces, del Crepúsculo de los Dioses, de Sabrina. Bueno, aquí está memorable. Y para acabar con el reparto, me gustaría decir, efectivamente, ahí está en sus años mozos, fíjate, Josué, que en un momento dado está Ernest Borgnine y William Holden en una secuencia al raso, durmiendo ahí, están acostados con unas mantas, compartiendo una botella de whisky y hablando de que no saben hacer otra cosa que esa vida. Dicen que Sam Peckinpah no pudo decir corten, porque estaba llorando, emocionadísimo al ver esa interpretación tan tremenda de esos dos. Fíjate el poder de esta película. Espectacular. Espectacular, de verdad que hoy que está siendo un día de piel de gallina, lo sé, absolutamente, por eso le quería preguntar, en la España del 2023, donde todavía pasan cosas trágicas, pero que todo el mundo quiere comedias facilonas o dramas facilones. Esto no es el caso. Esto no es una cosa Este fácil, no es el ¿no? caso. Esta es la mejor película de un director de culto como Sam Peckinpah. Una película más que yo creo que se revaloriza, es muy moderna. Es una película además que cambió las películas del oeste, para bien o para mal, pero las cambió por completo. Pero es que además a mí lo que más me gusta de esta película son dos cosas. La primera es que esta película es una película de amistad masculina, de unos tipos que son malísimos, unos malhechores, son forajidos, pero están dispuestos a llegar hasta el fin por defender a un amigo. Eso es importante, pero además lo más importante para mí aún es unos tipos que se quieren enfrentar a tiros a la modernidad, representada por la compañía del ferrocarril. Grupo Salvaje. Tienen que ver esta película. Les va a dejar impresionados. No dicen aquello de yo por mi hija mato, sino por mi amigo mato. No lo dicen, hacen. Lo hacen. Estos hablan poco, actúan mucho. Qué bueno. Profesor, muchísimas gracias
Usted sí que es un hombre salvaje. Bueno, no sé cómo tomarme eso. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí cada jueves. Y nosotros nos despedimos, nos vamos. Mañana habrá burbuja. Mañana, en un horario especial, a las 7 de la tarde, tendremos burbuja con el experto Rubén Pulido. Estaremos entrevistándole y seguiremos hablando de inmigración, porque es importante para nosotros. Y el sábado, ya saben, cancelados. Así que no se pierdan la programación de Periodista Digital. Como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.